Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un conflicto bélico a 11.438 kilómetros de distancia de Honduras es el aguijón que desde finales de febrero eleva el costo de las fuentes energéticas. Ya venían en trepidante ascenso en el viejo continente, para extenderse a todo el mundo tras la invasión a Ucrania por el ejército ruso, lo que afecta a gobiernos de izquierda como de derecha por igual. Aunque en Honduras, por devenir mediático y una coyuntura política singular, las secuelas económicas del conflicto en el este de Europa, algunos sectores pretenden atribuirlas al resultado de 112 días de gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya, las tomas de vías públicas por transportistas y por productores de leche en fechas, lugares y causas diferentes, la rutina de argumentos de precios en los productos de la canasta básica y la escalada semanal en las bombas de las gasolineras potencian el cóctel del gobierno que salió sazonado del letargo de la administración que entró. Da el relieve a la coyuntura actual. El 22 de febrero, después del aviso de una operación militar especial de la milicia rusa en el este de Ucrania, el precio del petróleo alcanzó su valor máximo en 7 años, por temor a que la crisis impida el suministro global. El barril del Mar del Norte, un referente internacional, llegó a $100 con 4 centavos. Moscú, el primer productor mundial de trigo y fertilizantes, pretende en los territorios rebeldes prorrusos. Sin embargo, las bombas y explosivos son de ambos lados, retumban más allá del este de Ucrania, obligando a gobiernos como el de Honduras a asumir medidas de ahorro y alternar jornadas laborales entre presenciales y virtuales para bajar el consumo de combustibles, como recién anunció el gobierno del Partido Libertad y Refundación. Asimismo, las sanciones que Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea interpuestas a Rusia, mientras preparan otras más duras, afectan el suministro crudo y gas ruso distorsionado, el mercado del gas natural y el del refinado del petróleo, además de explicar las agudas alzas que vemos hoy. El 14 de febrero, en su red social de Twitter, la presidenta envió este mensaje al país. Pese a que la corrupción me hereda un estado altamente endeudado y a la escalada internacional de precios, instruyo a la Secretaría de Finanzas a absorber el 50% del aumento al diésel, mientras valoro otras alternativas aún en estas precarias condiciones, publicó. Sin embargo, las protestas de ciudadanos y transportistas por los precios de los alimentos y la crisis de abastecimiento de combustibles han sucedido a lo largo del año en Afganistán, Egipto, Perú, Italia, Alemania, Francia y Honduras, entre otros. En Costa Rica, El Salvador y Guatemala también han aplicado el subsidio, así como planes de consumo restringido y disminución o eliminación temporal de algunos de los impuestos de la factura petrolera. En ese sentido, la Agencia Internacional de la Energía propuso algunas medidas, como el uso de bicicleta y el teletrabajo 3 días a la semana para reducir el consumo de petróleo. Además, número 1, reducir los límites de velocidad en autopistas en al menos 10 kilómetros por hora. 2, eliminar el tráfico en ciudades los fines de semana. 3, abaratar transporte público e incentivar la micromovilidad compartida. 4, alternar la circulación por número de matrícula. 5, ofrecer soluciones de conducción eficiente en ciudades. 6, promover la conducción eficiente de camiones de entrega de mercancías. 7. Evitar el uso de aviones, utilizar medios de transporte sostenibles como el tren. 8. Priorizar videoconferencias y otros métodos de reunión alternos a viajes de negocios. 9. Reformar la compra y alquiler de vehículos eléctricos y otros más sostenibles. Desde Pakistán a Perú y a este pequeño país centroamericano petróleo dependiente, el aumento vertiginoso, las tendencias alcistas de los alimentos y combustibles ponen al límite de creatividad, sacrificio y resiliencia a los gobiernos. Pero la crisis no se limita a estas naciones. En Sri Lanka han estallado protestas por la escasez de gas y otros bienes básicos. En Pakistán, 2 dígitos de inflación erosionan el apoyo al gobierno y en tierra inca, en abril, al menos 6 personas murieron en protestas antigubernamentales. Todo por el aumento de los precios de los combustibles y los alimentos.
Buenos días, gracias por estar con nosotros. Gusto saludarlos. Miércoles 18 de mayo. Seguimos con los temas de interés para la población. Hoy vamos a hablar de los altos precios de los combustibles. Terrible, está carísimo. El diésel, yo llenaba con 1.000, ahora lleno con 2.100. Sufre efectos en la economía nacional y las medidas del ahorro. Bueno, y yo que tengo más ingresos que muchos compatriotas, ¿cómo hará la gente? Y anoche dije, y es cierto, y no estoy defendiendo a doña Xiomara, pero y Honduras. Nosotros no generamos combustible, pero hoy por eso traigo especialistas para que nos expliquen esas medidas de ahorro. También yo aquí con uno de mis invitados estaba diciendo que ojalá que los empleados públicos, pero la respuesta que me dio no es mala, que los empleados públicos playa en la casa, pues. Mucho más y que está mal el internet, que no puede, que la computadora se arruinó. Pero aquí alguien me dijo, bueno, pero algunos van a hacerlo, me dice. La pandemia ayudó. Y otros también mejor que no vayan a hacer nada y a gastar combustible, pues. Y son paracas siempre. Y eso no es de este gobierno, es de, bueno, y la mayoría del gobierno todavía son gente de las últimas 3 administraciones. No han habido despidos masivos. Pero esa es parte de la realidad. Voy a saludar hoy a don Carlos Pozas, el director de Dirección de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. Ingeniero, ¿verdad? Así es. Buenos días. Buenos días y buenos días a toda la población que sintoniza este prestigioso foro. Gracias. Está también el director de Comisión Administradora de Petróleo de la Secretaría de Energía. ¿Es ingeniero don Fernando? Correcto, ingeniero. Fernando Lojo. Bienvenido. Igual, un buen día a todos. Muchas gracias por estar aquí. Un buen día a los que nos acompañan también en este foro. El economista, analista, catedrático universitario, don Alejandro Arone, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, por la invitación para compartir un tema tan importante que está afectando no solo Honduras. Obvio, Honduras es nuestra principal preocupación, los hondureños, pero es un problema mundial, eso hay que recalcarlo. Aquí invité a César Chirinos también, gracias, que es el secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras, para que me diga cómo va a ayudar a Andrés también para que sea efectivo esto. Una pandemia de 2 años, un cambio de gobierno, la gente que consiga un trabajo, que lo desarrolle de la mejor manera por el beneficio del país. César. Sí, gracias licenciado Raúl, muy buenos días, igual a los panelistas, un gusto saludarles, igual al pueblo hondureño. Y también quiero decirles que somos parte de este proceso de la ingeniería, ahora somos ingenieros industriales y pedagogos. Así que vamos a estar apoyando en lo que usted necesita, porque para nosotros es una medida muy oportuna la que ha tomado la presidenta Castro. Sí, la actitud que ha tomado el gobierno ante las causas estructurales de la protesta social, la gente está diciendo de que está muy caro el combustible y, repito, Honduras no produce combustible, pero la gente... Voy a iniciar con el ingeniero Carlos Pozas. ¿Qué piensa, ingeniero? Es una situación sumamente compleja porque no se tenía prevista, digámoslo así, antes de comenzar labores, y entendemos que hay un sinsabor en la población, ¿verdad? Porque se ofreció por parte de la presidenta Xiomara algo que se ha cumplido, que es una rebaja de 10 lempiras en los precios de los combustibles. Esa rebaja se aplicó a la banda de la ACPB, que es la aportación a la contribución del patrimonio vial, y en efecto, se hizo esa disminución del impuesto de 10 lempiras en cada uno de los combustibles. Adicionalmente se ha subsidiado el gas GLP doméstico, se ha subsidiado el 50% del incremento del diésel semana con semana, pero los incrementos constantes que se deben al mercado internacional, que no podemos controlar, han superado el esfuerzo que el gobierno ha hecho, ¿verdad? Entonces, entendemos que es un panorama sumamente complejo, pero aquí estamos para aportar algunas luces, aportar algunos comentarios para que la población pueda entender el contexto que estamos viviendo y a partir de ahí poder también entender el rol que como individuo y como sociedad debemos de tomar en esta situación. Sí. Ingeniero Lobo. Ok, sí, la situación es bastante grave, todos lo sabemos, no es una situación normal, es muy atípica.
Venimos saliendo de una pandemia, las economías están malas a nivel mundial, sobre todo en los países como el nuestro. Y ahora, después de eso, una crisis de energía a nivel mundial, a finales del año pasado, principios de este, se disparó esa crisis energética y ya se habían disparado los precios a niveles ya alarmantes. Y ahora, de 2 meses para acá, una guerra que todos esperábamos que fuera corta, pero que se ha ido alargando y que ahora se ha convertido en una guerra de desgaste, y no sabemos aún qué repercusiones más pueden ocurrir dependiendo de las decisiones que tome sobre todo la Unión Europea al bloquear el suministro de gas natural y de petróleo de Rusia. Entonces son situaciones muy atípicas, no podemos controlar factores externos, pero tenemos que controlar los factores internos. Sí, don Alejandro. Sí, y no es tanto una protesta Lo vi pensativo antes de decir. Sí, porque el consumidor lo que ve es lo que paga por el consumo diario y la adquisición de bienes que componen la canasta básica, y es ahí donde pega, es ahí donde afecta esta crisis energética. Y no solo se da en Honduras, se ha estado dando en países europeos. Hay una crisis de gas natural, una crisis que está afectando también los niveles de inflación hasta 2 dígitos. Lo preocupante es que, si lo vemos desde el punto de vista de esta variable macroeconómica, el nivel de inflación al cierre de los últimos 4 años ha sido de 4%. Y ahorita, solo al mes de mayo, tenemos una inflación acumulada del 4.26. Y si usted se va a los mercados, es más dramático. Y pareciera que no es el 4.26% de inflación acumulada. Y si sumamos a esto que en Honduras no se paga el salario mínimo, que de 4 millones de hondureños que forman parte de la población económicamente activa no logran ni siquiera la mitad del salario mínimo, entonces la inflación se vuelve un castigo, el peor impuesto que puede pagar el pueblo. No obstante, vemos que las medidas que se ha tomado por parte del gobierno han sido oportunas, pero ese factor exógeno, incontrolable, de la guerra rusa a Ucrania, la verdad que tiene orillado no solo Honduras, sino a muchos países. Pero nosotros como hondureños, ¿qué tenemos que hacer como gobierno y como sociedad? Y creo que como gobierno se han dado buenas señales y se han tomado acciones, pero si nosotros vemos por el lado de la factura de las importaciones, solo lo que es combustible y lubricantes y el tema energético son 1.000 millones más que el año pasado de dólares, 1.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de 24.000 millones que estamos pagando adicionalmente. Y si eso lo relacionamos con otras variables, que gracias a Dios tenemos ese flujo de remesas, que se cerró en 7.300 millones el año pasado y lleva una tendencia alcista casi de 2.500 millones a la fecha. Entonces, gracias a la estabilidad cambiaria y al nivel de reservas que tenemos, ese factor de depreciación cambiaria está solventando un poquito y compensando esa gran factura que se está pagando por la importación de un combustible más caro, que se traduce en incremento de precios. Entonces, es dramático, pero hay medidas compensatorias, que es lo que vamos a hablar, es el tema de hoy, las medidas de cómo combatir una espiral inflacionaria ante, fundamentalmente, yo lo veo así como economista, fundamentalmente ante un incremento de los precios de los combustibles. A mí lo que me asombra es que si usted ve la tendencia del Brent y el WTI, las fluctuaciones no han sido tan grandes. O sea, sí, en el término de un año estamos hablando de 81.1% de incremento en el precio del Brent, el WTI, pero si usted ve las fluctuaciones últimamente, en los últimos 2 meses, anda entre $103 y 107 y baja. Pero el incremento acá en el combustible es más alto. Entonces, no sé, alguno de ustedes es experto en eso y tal vez lo explica más tarde y nos lleva al tema de la revisión, y no me quiero adelantar, lo dejamos para otro espacio, a la revisión de la famosa fórmula. Sí, César. Sí, gracias, licenciado. Yo creo que ante una crisis generalizada a nivel internacional y más en América, yo creo que los gobiernos deben de estar atentos y tomar decisiones oportunas.
En este momento la decisión que tomó la presidenta Castro me parece muy importante y se trata de que al usted buscar de que, por ejemplo, los servidores públicos en este momento no trabajen el 100% en las oficinas, sino que un 50% en casa y otro 50% en las oficinas, yo creo que es una medida importante. Usted sabe que cada servidor público ahora mismo tiene la oportunidad de contar con un vehículo, y si estamos hablando porcentualmente, estamos hablando de que casi un 20% de vehículos no van a estar circulando en la jornada de la mañana, horas pico, y en la jornada de la tarde también. Estamos hablando de casi 30,000 vehículos. Hoy usted puede ver tráficos moderados. Ahora mismo se tuvo la experiencia cuando en el pasado tuvimos una pandemia donde los empleados trabajaban en casa. Óigame, se le exige al empleado que trabaje, se le da meta. Y una de esas, le voy a poner un ejemplo tácito, a los que trabajan en finanzas se les pone, bueno, ustedes tienen que trabajar en el tema de estar dando resultados, porque lo contrario no se les paga. Y así fue la vez pasada, cuando miraron que los empleados no contaban con el esfuerzo correspondiente a enviar planillas, no se les estaba pagando, tenían retraso. Eso es un ejemplo. Y la otra es que usted trabajando en casa, el consumo de energía eléctrica tiene que bajar no menos del 50% en cuanto al consumo. La atención del servidor público va a ser la misma, no va a dejar de atender. Es cierto, el empleado público no produce, pero presta un servicio, y bajo esa prestación de servicio hemos salido avanzando. Yo creo que el gobierno en este momento va a ganar en cuanto a la factura del consumo en todas las secretarías de Estado. Tiene que serlo así. También reducción del tráfico. Cuando reducimos el tráfico, ¿ganamos en qué sentido? La factura para el gobierno en cuanto al consumo, también la factura para el pueblo, porque ya no va a tener tanto tráfico. Entonces usted particularmente en las ciudades principales va a descongestionar. Entonces ahí prácticamente usted está apoyando al pueblo, está apoyando también al servidor público. Entonces en este caso, cuando se toman medidas, son en el momento que se requieren y se necesitan para poder avanzar, porque al final el gobierno tiene que tomar determinaciones para reducir los impactos negativos que tiene el combustible. Óigame, si solo el consumo de agua que tiene el edificio cívico gubernamental va a reducirse también un 50%, eso trabaja bajo bombas. Entonces yo creo que el impacto puede entrar entre 150 a 250 millones de lempiras en ahorro tomando ese tipo de decisiones. ¿Todos los que del centro cívico que se van para la casa? No todos, pero sí es necesario que la decisión se respete, la presidenta. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de poder servir y dar un rendimiento. Ya es el momento de cambiar ese estigma de que el empleado público no trabaja. Nosotros siempre como ANDEC no estamos apoyando paracas, incluso mantenemos una palabra y le dijimos a la presidenta, bueno, si aquí hay paracas hay que retirarlos, hay que darle, más bien suerte deberían de tener si se les da las prestaciones, porque el paracaidismo no debe de ser parte ya de este gobierno. Yo creo que es importante y nosotros apoyamos ese tipo de medidas, licenciado Raúl. Sí. Carlos, ingeniero. Entiendo la duda que hay en la población, ¿verdad?, acerca de esta medida, por lo que usted está mencionando, ¿verdad?, y por el estigma que hay de que el empleado público es más relajado que el empleado privado. Y yo creo que uno de los retos para brindar confianza a la población es precisamente eso, demostrar que no es así. Secretarías como la que nosotros representamos en esta mañana, somos secretarías muy técnicas, y así hay muchas en el Estado, y que podemos hacer una asignación de roles. Algunos roles definitivamente tienen que mantenerse de forma presencial, pero el objetivo de esta medida es que en su conjunto rondemos con el 50% de empleados que sí pueden trabajar desde sus casas y que lo puedan hacer de esa manera. Por supuesto, tiene que haber un acompañamiento de cada jefe, de cada supervisor, de cada director, para asegurarse de que ese trabajo se haga, y hasta puede ser una forma también de evaluar la necesidad de algún personal en las diferentes secretarías. Yo entiendo que hay dudas. La medida va a ser evaluada permanentemente para poder monitorear sus efectos, pero entre toda la serie de medidas que se han discutido, de las cuales el COEP, ADIPE, Copetrol, todos los actores que están involucrados en este tema de los hidrocarburos,
han puesto sobre la mesa, incluido este tema de la restricción de circulación parcial, la que más impacto tiene definitivamente es esa: sacar vehículos de las carreteras para reducir la factura petrolera, para reducir el consumo de cada uno de los usuarios que siempre va a tener que desplazarse, y para reducir el impacto del subsidio que el Estado está dando a cada uno de estos combustibles. Antes del ingeniero Fernando Lobo, me dice el empresario Adrúbal Martínez desde el norte: buenos días, si presencial se tardan un mundo para un trámite, ya se imaginan trabajando en la casa. Comentarios sobre lo que ellos han dicho. Mire, siempre hay esa queja de la prontitud de los trámites. Les voy a hablar por mi experiencia que tenemos en la Secretaría. La mitad del retraso o más se debe a también la falta de interés de la persona que ha colocado el trámite, sobre todo en expedientes para solicitud de permiso. O sea, la idea es que yo lo que entrego es lo que se necesita y me tienen que dar a determinado plazo el permiso, y muchas veces hay errores, hay omisiones, y ni siquiera se toman la molestia de darle continuidad al trámite, y hay que estarlos localizando, y a veces no dejan ni siquiera muy bien los teléfonos y las direcciones de correo electrónico. Esto de los trámites hay que verlo así. Un ejemplo: si en una institución hay 120 personas, y si vamos a cortarlos a la mitad, 60 van a ir una semana y otra semana, pero tal vez 10 abogados necesitan estar ahí siempre por los trámites. Bueno, ya no van a ser 60 y 60, van a ser 70 y 50, pero siempre va a ser una cantidad razonable de personas que ya no van a estar circulando como está haciéndose en este momento. Lo otro... Al inicio eso va a costar. No, correcto. Déjeme, al inicio eso va a costar, porque es una práctica nueva. Y no es nueva. No es nueva. La pandemia, ¿qué les pasa? La pandemia la gente no trabaja, hombre. Tal vez es lo que usted conoce. Nosotros sí trabajábamos, y yo lo puedo probar. Fíjate, sin conocerlo, yo a usted sí le creo que trabaja. Pues no, en el Estado no trabaja. Bueno, eso es en general. Y eso lo podemos extrapolar a también cierta cantidad de la empresa privada. Todos tenemos quejas por lo menos de alguna empresa a la que asistimos, pues si por ese servicio. Ese sería cultura, ya es parte de la cultura en general. Pero de nuevo... Por eso digo yo que tiene que ser un proceso eso. No, es un proceso, por eso se estipuló que esto va a ser evaluado y supervisado. ¿Por quiénes? Y hay una mesa que fue la que planteó todas las sugerencias que ahora se están aplicando. Participó la cadena de comercialización, los organismos de la empresa privada, COEP, ANDI, y todos estuvimos de acuerdo en que hay que darle continuidad y sobre todo supervisión para que sea lo que usted dice, que no solo se recomiende algo y no se evalúe cómo se está... Deme el nombre de las 5 personas que van a supervisar eso. 5, solo 5. 5. Hay una institución que antes era coordinación de gobierno, que estos van a coordinar. ¿Quiénes van a nombrar? No lo sé, pero también mi persona va a participar en esa mesa, representantes del COEP, no sé a quiénes van a nombrar, representantes de la ANDI. ¿Ya lo ratificaron el cargo? Sí. Ah, bueno. Sí, porque si van a cortar a los que van a... No, y es que aquí también. Correcto, de acuerdo. ¿Ah? Aquí también. Yo creo que el punto, licenciado, yo creo que la orientación es y debe de ser en cuanto a lo que es la reducción del consumo de combustible. No, espérese. No, porque de hecho no solamente la relación de trabajo. No, si es que también la viene a gastar luz a la casa. Ah, bueno. O sea, pero lo va a ahorrar en la oficina. Y en la oficina se gasta aún más. No, el punto aquí es la efectividad. O sea, yo por eso estoy preguntando. Por ejemplo, el que sabe. Y si mañana lo despiden. No, pero como usted ahorita él lo acaba de confirmar y yo se lo confirmo, yo acabo de asumir en la Dirección de Hidrocarburos y él está ratificado en su puesto, así como muchos puestos técnicos dentro de la Secretaría de Energía. No, estoy de acuerdo que la gente técnica que tiene capacidad y que trabaje, no los quiten. Raúl. Porque solo déjeme, que no los quiten para que la cosa camine, yo estoy claro de eso. Yo sé de la gente que tiene capacidades, yo aquí uno que sabe... Bueno, me acuerdo una vez que Paleta se pegó una gran emborrachada. Entonces viene y me dice César que lo corra. El dueño me dice que lo corra. Calmate, hombre, le digo. Calmate, que el muchacho es bueno y tiene derecho, se la puso, pero hay que suspenderlo unos días, pero que venga. O sea, un buen empleado es un buen empleado.
Y no digamos los técnicos, que son gente que funciona también. Hallar periodistas no es fácil. Eso, o abogados, ingenieros, o sea, gente buena, no es fácil allá. Todo esto va a ser un proceso. Por eso pregunté que si el hombre lo van a dejar, porque, y Mel, que pueda que nos esté viendo, Mel hace eso. Mel, eso tiene que gente capaz, Mel respeta eso. Porque, bueno, me acuerdo a mí que me decía, mira, ve, no contrate gente que tenga tantos años y que no esté preparada. Porque el país ocupa eso. Bueno, y seguimos sin clases, pues. Estamos en mayo del tercer año de que no hay clases y el futuro de Honduras. O sea, pues yo estoy planteando eso para que ustedes lo platiquemos. De acuerdo. Y son cosas correctas, me decía. Sí, yo quería añadir que son aproximadamente 240.000 empleados, 250.000 empleados públicos. No es sencillo controlar semejante masa de empleados, pero cada secretaría conoce sus funciones, atribuciones. Hay algunas secretarías de Estado que proveen servicios, bienes y servicios diferenciados, especializados. Por lo tanto, hay que estratificar y priorizar quiénes van, quiénes vienen. Por ejemplo, algo básico y de sentido común es que los que tienen vehículos que no vayan. Ahora, que el problema es un abogado, por ejemplo, en el IP, ¿verdad? Que tiene vehículo, no lo puede despachar bajo el criterio de vehículo. Entonces, cada secretaría tendrá que hacer su plancito de quiénes va a mandar a casa y que, no y que se mantengan los niveles de eficiencia y que no se corre el riesgo, ¿verdad?, de que vayan de vacaciones a la casa. Y eso es lo que ha planteado la presidenta Xiomara en ese circular. Solo un segundo antes que me diga lo de la presidenta, don David, San Pedro Sula, para ver qué dice la gente. Don David. Sí, gracias, Raúl. Buenos días y a sus panelistas. Raúl, mire, lo que quiere hacer el gobierno medidas que enfocarse con gente que sea pensante aquí en el país. Necesitamos resolver situaciones sobre la energía, sobre los combustibles, el ahorro de combustible, pero Xiomara no tiene gente aquí. Mire, yo creo que tiene que buscar la forma de traer combustible. Si de Venezuela se traía antes, ver la posibilidad, aunque sea de traer el diésel. Implementar medidas de ahorro como el hoy no circula. Pero eso de que la gente no va a ir presencial a trabajar en el gobierno, eso no lo acepto yo. Aquí en San Pedro Sula no se puede. Es increíble. Si se atrasan y yendo, lo atrasan a uno, ellos van presenciales a trabajar a las instituciones del gobierno y lo atrasan a uno. Es un sistema burocrático que tenemos que no se cambia aquí en este país. Yo no entiendo por qué solo en el gobierno, yo creo que solo en Honduras existe eso. Y lo otro, Raúl, me salgo del tema un poquito. Mire, yo estoy preocupado aquí en el país. En vez de enfocarse los diputados más grandes que tienen una minoría pone a temblar al país. Si somos 10 millones casi de personas, los derechos de ellos son los derechos míos, y aquí esta gente está exigiendo que los derechos, que los denigran, que hay una fobia. No, hombre, si a todo mundo, a mi esposa la molestan cuando pasa por una construcción, le dicen obscenidades y se aguanta. ¿Y ellos por qué no se aguantan? Si ellos son así, pues que sean así como son, pero que no estén cambiando las situaciones del país como el Registro Nacional de las Personas. Eso es delicado aquí en el país. Y los diputados, miro yo, que eso sí se enfocan. Y hay problemas más grandes que tenemos. Raúl, por favor, yo le pido a sus panelistas que piensen que lo que vamos a hacer en este país sea lo correcto, lo justo para salir adelante. La situación está bien difícil a nivel mundial y por lo tanto en Honduras también, ¿verdad? Gracias, Raúl, y a sus panelistas. Feliz día. Gracias. Muy amable. Buenos días, ingeniero, me decía. Le decía que parte de lo que se está planteando, de lo que ha pedido la presidenta Xiomara, cada secretaría es precisamente hacer ese plan, en donde se pueda estratificar de acuerdo a las funciones de cada personal y definir su presencialidad o virtualidad en su forma de trabajo. Y por otro lado, pues, estas medidas, como bien lo mencionaba el ingeniero Lobo, han sido consideradas y planteadas por diversos sectores, no solo el sector público, porque en definitiva tenemos que reducir la factura de combustibles, tenemos que buscar un método para que la población pueda ahorrar, y esa forma es volviendo el tráfico vehicular más aceptable, ¿verdad?, en términos más fluidos. Y en última instancia también se ha pedido por parte de la presidenta Xiomara que evaluemos qué trámites que hoy la gente está haciendo de forma presencial puede empezar a hacerlo de forma virtual. Como usted dice, esto es un proceso que va a tomar su tiempo,
pero a eso tenemos que llegar, a que la virtualidad se extienda hacia la gente también y que pueda acceder a una mayor cantidad de trámites desde su hogar, desde una computadora con internet, y poder presentarse a las oficinas solo cuando sea estrictamente necesario. Hacia eso tenemos que caminar, hacia la modernización del Estado. Sí, es que aquí en Honduras no hacemos caso. Yo me acuerdo en el 2006, me acuerdo que el tiempo yo estaba ahí. Queríamos plantear el Hoy No Circula, lo hicieron políticos. Me acuerdo que Toño Rivera y Ricardo Álvarez en contra, porque lo hicieron políticos. El Hoy No Circula. Salga ahí a las 4 o 5 de la tarde, aquí no, imposible. Bueno, este fue a comprar una moto, se fue a endeudar hasta no sé dónde, porque fue a comprar una moto, porque me dijo... ¿Que no soportaba? Sí, pero nosotros planteamos el Hoy No Circula allá, en los 2000 y algo. La gente no hace caso. Sí, también yo creo que hay alternativas, licenciado Raúl, en cuanto... yo quiero que esas medidas sean buenas, pues, y que funcionen, pues, sí, es la realidad. A eso voy. También el cambio de turno, horarios. Eso está planteado, la franja horaria. Correcto, sí. Entonces eso va a ser importante porque eso va a venir a trabajar en las horas pico en las ciudades principales, va a mejorar lógicamente, pero tampoco es que el gobierno está desarmado, el gobierno tiene una estructura, tiene diferentes profesionales donde van a estar midiendo las capacidades. Los que estamos adentro y conocemos del campo sabemos que hay jefes que están más pendientes que hasta de los hijos. Eso es una realidad, licenciado. Tampoco es que muchos empleados que no hacen nada. Yo creo que también estoy de acuerdo con usted. Mucha gente que trabaja. Hay muchos profesionales de campo y yo creo que se pueden utilizar muchos también empleados en call center, que es bueno para el gobierno decir, bueno, en qué estamos fallando y en qué podemos servir. Yo creo que el Estado debe en sí conformarse muy bien cuando de manera conjunta con el gobierno, que usted lo primero que empezamos a definir, que es un Estado, que es pueblo, territorio y gobierno, podemos decir que aquí es donde las ideas, y estos foros para eso son, para conformar ideas, grupo de ideas y luego tomar decisiones. Y yo, como decía usted, Mel Zelaya lo puede estar viendo y él va a tomar decisiones. En este caso yo creo que como nos llaman los burócratas, no es que solamente es que se pasan de baldeando. Somos los más informados. Le aseguro que este canal ahorita se está viendo con la mayoría de los empleados públicos. Y ellos saben y están conscientes de que no solamente dentro del acervo cultural de servir es porque tienen que servir, también se les paga para servir. Entonces nosotros yo creo que siempre hemos hecho un llamado a ser más eficientes, más eficaces y no deja que el empleado que a las 9 de la mañana es que está calentando la burra, que a las 11 está calentando el café. No, eso ya son estigmas que quedaron. Por ejemplo, ahí sí estoy de acuerdo que se dio eso. Ahí se peleaban por leer el periódico. Pero ha cambiado, licenciado. La calentada de la burra y la tomada de café, ¿cómo? Fíjese que hay un problema. Solo un minuto, solo un minuto. Es que está bueno que la gente participe también, porque hay que aprovechar que ustedes están aquí. Don Alberto Gómez, San Pedro Sula. Don Alberto. Buen día, felicito por su programa excelente. Sí, buen día. Le saludo aquí de San Pedro Sula. Don Raúl, fíjese que tratando de recortar la economía del país, ¿verdad? Hay bastante municipalidades, don Raúl, créalo, personal señalado, que son paracaidistas aquí en la Costa Norte, pero bastante señalado. Le digo que el pueblo los conoce, el alcalde los conoce, y fíjese que no pueden hacer nada. ¿Será que hay algún ente para reportarlos, para que Fiscalía se mueva a hacer eso? Pero hay municipalidades que aún se dan cuenta, los alcaldes entrantes, quiénes son los paracaidistas. Y fíjense que no pueden tomar medidas de sacarlos. Oiga, y que el pueblo sabe, don Raúl, quiénes son, de cuánto es el sueldo de ellos. Tal vez son municipalidades pobres que la verdad que pueden hacer otras cosas con el dinerito, y son gente, don Raúl, que no tienen necesidad de ese dinero que ellos colectan. Qué barbaridad. ¿Será que don Raúl ponga un número en el aire donde uno puede quejarse, o algún ente que pueda hacer algo para que haga un inventario de allí, o haga un reporte sobre gente bastante, porque tiene la lista, don Raúl,
tiene la lista, créalo, fulano está ganando tanto, está tanto, y son gente que no se mueven para nada, o sea, que son elefantes blancos, así fue el Parlamento, etc. Usted, don Fernando Lobo, usted es el director ingeniero de la Comisión Administradora de Petróleo y la Secretaría de Energía. A grosso modo, ¿el plan cuál es? Ok, el plan es reducir la circulación para reducir el consumo. El consumo va a hacer que se reduzca la cantidad que se está pagando por ejemplo, en el diésel, por subsidio, que es un 50% del incremento semanal que tenemos. Eso también va a reducir, como acaba de decir también hace unos minutos don Alejandro, estamos también pensando en la factura petrolera. La factura petrolera el año pasado anduvo aproximadamente 1.700 millones, ahora se estima que va a pasar de los 2.500 millones. Entonces todo eso va a ir repercutiendo. Lo importante también es que esa persona que sí que le toca circular en esa semana, lo va a hacer en una forma más fluida, entonces van a haber ahorros significativos. Entendemos que a todo mundo le causa molestia, pero tenemos un problema. En otros países, cuando pasa esto, no hay necesidad de que el gobierno tome estas medidas. Las personas individualmente lo hacen, dejando su carro en la casa y haciendo uso del servicio público. Nosotros no tenemos un servicio público, empezando por ahí. Y lo que nos brinda el transporte masivo es muy deficiente en todas circunstancias. Usted puso el ejemplo, yo estaba también en ese gobierno, cuando fue el no circula. Y la protesta fue, me van a asaltar, me van a robar, me van a matar, a las mujeres las van a violar, a una persona que esté subiendo le van a arrancar el carro, se está bajando, le van a arrancar el autobús y se va a caer y se va a golpear. Y eso lo sabemos todos. Eso es algo que en este momento y de forma inmediata no podemos controlar. Sí se debe hacer y fue también planteado y está entre las medidas. Hay medidas de corto, mediano y largo plazo. Y hay esas medidas, y siempre se ha mencionado, pero no se han hecho, pero ahora hay que mencionarlas y hacerlas, de cambiar rutas, de hacer una supervisión mayor sobre el que está conduciendo y también poner seguridad en los autobuses. A la medida que esto vaya mejorando, las personas van a tener más confianza y van a utilizarlo. Recordemos esto, y esto sí quiero que quede claro para el público. Ahorita estamos sufriendo una crisis, pero esto no significa que va a ser la única crisis que vamos a tener en un futuro, y no significa que si mañana termina la guerra, y puede ser a finales de este año, o el próximo año, los precios inmediatamente van a caer a los niveles que todo el mundo desea. Va a quedar golpeado el mundo, golpeadas las economías, y eso significa que vamos a tener todavía problemas durante un largo tiempo. Entonces tenemos que prepararnos para todo eso. Definitivamente, y tiene colaterales esta medida. Al no usar el transporte público, los empleados públicos, que es una gran masa, 240.000, cae la demanda de ese servicio, afecta a un sector. Entonces tiene pero al mismo tiempo, si lo vemos desde el punto de vista fiscal, abona en el gasto de gobierno, en bienes y servicios, porque va a gastar menos en combustible y en luz, en energía, que les cuesta pagar, ¿verdad? Pero entonces, definitivamente, pero esto solamente es una medida. ¿No la energía? Sí, bueno, ya sí, ese es otro tema. Entonces, miren, pero ¿a qué conduce todo esto? Aquí el tema es inflación. ¿Cómo la contrarrestamos? Y la medida es muy buena, entre esta medida y las otras es muy buena, porque permitirá en alguna manera no ejercer presión sobre el tipo de cambio. Porque si en la medida que vamos utilizando más divisas, entonces vamos a ir ejerciendo presión en el mercado cambiario. Y el Banco Central ya anticipadamente había tomado buenas medidas, de manera que ha habido una apreciación cambiaria. Y como yo les decía al inicio, esto ha coadyuvado pues, a disminuir ese traslado al costo de bienes y servicios, porque los importadores pagan más. Necesitan más lempiras para comprar esas divisas. Entonces la situación es compleja y hay que verla en todo su entorno macroeconómico, y el Banco Central estoy seguro que tendrá que tomar medidas antiinflacionarias, volver otra vez a una política monetaria contraccionista después de un esquema expansivo que no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque la banca, como un chanchito de
la alcancía se llenó de recursos y las tasas casi no bajaron, las tasas de interés se mantuvieron. Y esa liquidez nunca salió. Entonces, lo que va a haber entonces es un cambio en política monetaria. Esperaríamos ver las proyecciones, revisión del programa monetario y ver cómo vamos a cerrar ahorita en el 2022. Ya tenemos ganada y asegurada, creo, una inflación de 2 dígitos que no se ha visto en más de 15 años, posiblemente más. Y esto, recuerden que la inflación, además de ser el peor impuesto que puede pagar el pobre, la inflación se come otras variables, como las tasas de interés las vuelve negativas, o sea que el que tiene dinero en el banco no está ganando nada, solo papel. Entonces se vuelve un problema macroeconómico y estas medidas coadyuvan, pero no es la única, ¿verdad? No es la única, pero sí... lo del banco, que son los papeles. Sí, o sea, si usted... ¿Cuánto paga por un depósito de ahorro? ¿Cuánto le paga un banco? 3%. Si la inflación es del 10, usted tiene negativo menos 7. No está ganando nada. En poder adquisitivo, usted está recibiendo papel, no está ganando nada. Porque cuando usted va a comprar un bien, los bienes están más caros y esos lempiras no le sirven para comprar los bienes porque subieron de precio. Sencillo, que ahorren en dólares los que ahorran. Sí, ahí va a meter el lío con la banca. De manera general. No, ¿por qué? Sí, no, pues sí. O sea, yo no soy economista, pero la lógica... Así es, así es. Habría que ver las ¿Cómo tasas. adquirir ese dólar, ¿no? ¿Cómo adquirir ese dólar? Vea usted. Bueno, y tiene 1.000 empiras. ¿Cuántos 1.000 empiras en dólares? Pero 24.38 es está. es lo que usted acaba de decir. Sí, es cierto, el papel ahí está y no pierde más bien. Así es. Entonces, Pero las fluctuaciones es lo que refiere también el veámoslo ahora, pero un tema más importante, porque no nos podemos quedar en el concepto de inflación, hombre, es que ya se ha decretado, no sé si lo saben, el PCM 010-2022 se ha decretado emergencia alimentaria. El tema de combustible y las medidas pareciera que es un tema urbano. Sí, porque el gobierno, ¿dónde se concentra? En la capital y en la costa norte. Ajá. Y si la inflación afecta el costo de la canasta básica, y si en el campo no existe la capacidad ni siquiera para producir grano básico, por el abandono en que están sometidos los pequeños productores, por la exclusión financiera y las malas políticas públicas que querían, lo que promovían era el agronegocio y que desapareciera el pequeño agricultor, pero esas son las caravanas. Entonces, estamos en medio de una crisis alimentaria con una... Ya pronto. ¿Dice? Está anunciando una nueva caravana. Bueno, imagínense, qué triste. Entonces, estamos con una espiral inflacionaria vinculada a incremento del combustible, los carburantes, hidrocarburos, por una crisis internacional, y hay que ponerle mucha atención, y lo está haciendo el gobierno de Xiomara, al tema agroalimentario, ya que se pronostica que son 2.5 millones de hondureños que van a caer en crisis, en hambruna, pronto aquí en el corredor seco, para lo cual ya se han tomado medidas muy acertadas, como la disponibilidad de 840 millones de lempiras por parte del Banadesa, que se ha reactivado, para que se pueda producir grano básico, arroz, frijol. Y pues esto está vinculado, porque mire, si mantenemos la seguridad alimentaria, si mantiene una buena reserva de granos básicos, entonces el impacto de inflación de esos bienes complementarios de la canasta básica, que un campesino no puede comprar, por lo menos ellos tienen su arroz, su frijol y su maíz. Sí, deme un minuto a ver si está don Wilmer Watson desde Santa Rosa de Copán. Don Wilmer, buenos días. Aló, muy buenos días, señor Raúl. Un saludo a todos en su estudio. Yo lo que veo es que estas problemáticas, el gobierno, yo tuve una empresa de transporte pesado, yo hacía arreglos y yo les pagaba cuando finalizaba lo que era el trayecto del flete. Ahora, el gobierno está haciendo lo mismo con las gasolineras. Envían a las patrullas a que agarren combustibles de la Texaco, de la UNO, los cuerpos de bomberos, los vehículos de emergencia y todos los otros vehículos relacionados con el Estado. ¿Por qué el Estado no hace sus propias gasolineras? Compra su propio precio de combustible y suministra todas sus unidades con su propio combustible. Ahí van a poder ver un ahorro. Ahora, el impuesto que se le cobra a cada galón de combustible, esto es para el gobierno, pero en ninguna manera podemos confabular el sector privado
con el público. Tienen que buscar la manera de ser autosostenibles y hacer sus propias gasolineras para suministrar su propio combustible. El punto de hoy es una problemática que se deben de resolver. Solo quería opinar esto para que ustedes lo pudieran profundizar. Muy gentil. Antes de la pausa voy a leer también, dice don José Morelos, en la empresa privada solo van a pagar medio salario. Esta medida va en contra de la clase trabajadora. Aquí de Sabá Colón también, don José Morelos, de Sabá Colón me escribió. El teletrabajo debería ser solo en San Pedro Sula y Tegucigalpa, ya que en las ciudades pequeñas son pocos los empleados que se movilizan en carro, dice René Rojas desde el occidente. Y es acertado el comentario de él. Lo que se quiere es en las ciudades en donde hay mayor complicaciones de tráfico, aplicar medidas de esta naturaleza, ¿verdad? Porque ahí es donde se va a sentir. Entonces, definitivamente es parte del análisis que debe de hacerse por parte de todos los que estamos involucrados. Y nosotros lo hablamos desde el principio, que eran las ciudades principales, ¿verdad? Así es. Urbanos. Sí, en las urbanas, porque así usted va a reducir impactos de manera inmediata. Y es que es importante también monitorear en estos momentos la forma como están los tráficos moderados, y usted se ahorra, pues. Imagínense que aquí también se critica por qué circula tanto vehículo o por qué el alza de combustible. Vea usted que nos contradecimos. Muchos están trabajando en Estados Unidos, mandan recursos aquí y sus familiares tienen que moverse, tienen que hacer transacciones en el banco. Yo le aseguro que hay más recursos de la gente que está trabajando afuera con la gente que nosotros, de los que trabajamos del sector público. Le aseguro que los bolsillos de ellos están mejores y lo podemos ver hoy en día, aquellos que visitamos las ciudades principales o algunas ciudades allá remotas en la zona sur, por ejemplo. Óiganme, hay mucha gente que vive súper bien. Y eso también debe darnos a nosotros de que no debemos de trabajar o decir, actuar de manera egoísta con el movimiento de mucha gente. La gente anda buscando qué comer. Si hoy en día tenemos una alta tasa de desempleo y la gente busca. O sea que también esa tasa, porque yo lo estuve escuchando al licenciado Fernando, referente a eso, ¿va? Que normalmente hay una tendencia a crecer en el consumo de combustible y no a bajar. Pero es porque también hay recursos, por otro lado. Si el nivel de remesas más bien hace para que evitemos una inflación tan holgada. Si estamos hablando de inflación, lo primero que le viene a ustedes, alta canasta básica. O sea, la canasta básica se convierte prácticamente que usted no la puede comprar con los bajos recursos que tienen algunos empleados. Y le llamo al sector privado, porque la mayoría del sector privado no es que paga bien, le paga bien a los técnicos. Pero usted vaya a darse una vuelta allá por Choloma, aquel montón de gente en autobuses que no tienen ni las condiciones, que deberían de trabajar en buenas condiciones para estos servidores, porque al final prestan un servicio. Pero vaya usted a verlos, un salario mínimo. Y la canasta está por encima casi del salario mínimo. La mayoría de gente hoy mismo está alquilando dinero y ¿sabe cuánto se lo alquilan? Al 20% semanal o quincenal. O sea, eso es una medida importante que tenemos que también, como gobierno, debe trabajar para ayudar a esta gente, porque eso también son impactos negativos que tienen hoy en día la mayor cantidad de personas que producen algo. Ingeniero Lobo, ¿hay unión en esto? ¿Empresa privada? Sí. Como le dije, eso fue concertado hace varias semanas con los representantes de la empresa privada y ellos aseguraron que van a acompañar al gobierno en esas medidas y sobre todo pidieron, y estábamos de acuerdo el gobierno, en que ellos participaran en la verificación de los resultados que se obtengan para ir monitoreando cómo están los resultados que se están obteniendo. Una de las consultas que quisiera que quedó ahí era por qué aplicar esto fuera de las principales ciudades. Lógicamente, sabemos que va a ser muy difícil aplicarlo en el casco, fuera del casco urbano. Pero nosotros lo estamos aplicando en las principales ciudades y principalmente en Tegucigalpa debido a los consumos. Tanto en San Pedro Sula y Tegucigalpa se consumen aproximadamente entre el 70% y el 80%, varía según el combustible, de lo que se vende en las estaciones de servicio, entiéndase gasolineras a nivel nacional. Si usted controla esos principales consumidores,
entonces va a tener un impacto más fuerte en lo que se quiere, el ahorro. Así de sencillo. Lógicamente en otras ciudades va a ser muy difícil y aún así, como dijo usted, no, hay personas que ni tienen automóvil para irse a su casa y tienen motocicleta. Aquí el parque vehicular de motocicletas a nivel nacional prácticamente es mayor que el de automóviles. Así que nos hemos enfocado en lo que nos puede dar resultados más inmediatos y que van a dar resultados de mayor cantidad, que es lo que necesitamos. Bueno, voy a ir a la pausa. Autorizaron que carros, no sé de qué año, o que ya no hay, para que traigan carros de Estados Unidos del año que sea. No sé si eso está bueno con estos problemas. Ahí es donde entra también un poco, ya la medida ya se tomó, pero también que la gente pueda educarse en el sentido del uso de la gasolina regular también, que es una opción que para vehículos de repente de años muy antiguos, hace 2005 para atrás, por ejemplo, es una opción que puede valorarse en función de las características del vehículo y las características del recorrido que hace cada persona, ¿verdad? Entonces también toca hacer análisis en ese sentido. Sí, una pausa y continúo con mis invitados. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El gobierno de Estados Unidos anunció que relajará algunas de las sanciones impuestas contra los gobernantes e instituciones estatales de Venezuela. El gobierno de Joe Biden autoriza a la compañía petrolera estadounidense Chevron a iniciar negociaciones con la estatal venezolana PDVSA, informó en una llamada con periodistas un alto funcionario de Estados Unidos que solicitó permanecer en el anonimato. El Tesoro, con la ayuda del Departamento de Estado, emitió una licencia limitada que autoriza a Chevron negociar los términos de las posibles actividades futuras en Venezuela. No permite la celebración de ningún acuerdo con PDVSA ni ninguna otra actividad que involucre a PDVSA o al sector petrolero de Venezuela, declaró el funcionario. Así que fundamentalmente lo que están haciendo es dejar hablar, añadió el funcionario. Las sanciones fueron impuestas por el gobierno de Donald Trump a partir de 2017 e incluyeron la prohibición de comercializar bonos del Tesoro venezolano en mercados financieros estadounidenses o hacer negocios con PDVSA. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, ya voy a dar una noticia del expresidente Hernández más adelante, pero me dice don Luis León, dice Luis, si existiera un sistema de transporte realmente público, eficiente, seguro, funcional, que cubra las principales rutas de las grandes ciudades, no habría necesidad de usar vehículos y el consumo bajaría significativamente. Es un hecho que este gobierno no tiene culpa y debe encontrar medidas de mitigación, y el teletrabajo puede ayudar. Heredó la desgracia de más de 40 años de pésimos gobiernos, pero mientras mitigamos, ¿qué soluciones a largo plazo llegan? En países serios la ciudadanía no usa su carro porque es más caro que el usar el transporte. Es importante buscar y proponer soluciones a largo plazo. Hay que eliminar la visión de gobiernos 4 años, empezar a pensar a mediano y largo plazo como país. Honduras siempre sufrirá problemas de combustible porque solo lo importamos, por lo que soluciones a futuro deben estar en la mesa de discusión. Completamente de acuerdo con la persona que le manda ese mensaje. Luis León. Con don Luis León. La situación actual amerita, por supuesto, tomar medidas de efecto inmediato, pero eso no quita que no se esté pensando en un plan a largo plazo, con medidas a mediano y largo plazo. Por ejemplo, la cooperación alemana está apoyándonos a la Secretaría de Energía, por tanto al gobierno hondureño, con empezar a hacer estudios de electromovilidad, de vehículos que se muevan con otro combustible, o sea, no con combustible, sino que con electricidad.
En Costa Rica hay 5.000 unidades, un parque vehicular de 5.000 vehículos eléctricos. Por supuesto, aquí hay que hacerse muchas consideraciones para poder implementar eso, pero ya se están dando los pasos y se puede aspirar que entre 5 y 10 años podamos ver algunos frutos de esto que está comenzando hoy, que son medidas a mediano y largo plazo, como bien lo menciona, porque estas crisis, como lo menciona el ingeniero Lobo, no es la última y está lejos de ser la última. Se irá factores ajenos a nuestras manos impactando en los costos de los combustibles, y eso nos hace empezar a ver temas de energía eléctrica, a ver temas de hidrocarburos a largo plazo. México ha ofrecido también apoyarnos en la exploración petrolera en el Caribe, en las costas del Caribe y en la zona de la Mosquitia, que eso es algo que se pueden esperar tener resultados en un plazo de 5 a 10 años también. Y eso es algo que venimos escuchando desde hace mucho tiempo, pero ya el gobierno ha tomado a bien enfocarse en esa posibilidad, realmente determinar si tenemos petróleo, cuánto petróleo tenemos y si es rentable explotarlo. Y también el gobierno mexicano de voz del presidente López Obrador nos ha ofrecido el tema de interconectividad eléctrica con ellos para poder acceder a costos de energía más baratos. Por supuesto, esas son medidas a mediano y largo plazo, porque no hay una infraestructura de transmisión eléctrica entre México y Honduras, y eso toma por lo menos 3 años. Pero, como les insisto, hay medidas que se están tomando de forma inmediata, como estas que estamos mencionando, pero hay también pasos que se están dando ya pensando en el futuro. Me mencionó algo de un televidente que cuando estábamos en la pausa. Es correcto, sí. Un televidente mencionaba que la empresa privada les puede bajar sus salarios en la condición de teletrabajo. En este momento la medida está planteada para el sector público nada más. Se va a pedir en algún momento a la empresa privada que nos acompañe en esta medida, pero eso no implica que los derechos de los trabajadores se vean reducidos, porque al final, si a cada un empleado lo mandan a teletrabajo, lo mandan a eso, a trabajar, y por lo tanto sus derechos tienen que conservarlos. ¿Cuál va a ser el sacrificio de la población? Sacrificio de la empresa privada. El COED advirtió que el país y la gente debe prepararse para una crisis peor. Sí. Lamentablemente, como hemos estado platicando, la guerra simplemente ha venido a aumentar el problema que hay de energía. No hablemos solo de petróleo, de energía a nivel mundial. Y esto no esto continúa, o sea, los demás factores que están ayudando a estos precios tan altos no han mejorado. Los países petroleros, la OPEP, no está produciendo a nivel normal, tiene todavía un déficit de más o menos unos 5 millones de barriles. Otros países que no son de la OPEP tienen también déficit. Eso ha acarreado que los precios hayan tenido esa línea ascendente en el año pasado y en este. Y repito, la guerra ha venido a solo hacerlo todavía más dramático, pero lo que se espera en el futuro no es nada bueno. Tiene que haber, el mundo está buscando sustitutos de energía, y creo que lamentablemente nosotros tenemos que trabajar bastante en eso. Tenemos que ver qué hacemos. A veces pensamos en los altos precios, pero también puede llegar un momento en que tengamos desabastecimiento. No estoy planteando que ahorita lo vamos a tener, pero en un futuro puede plantearse eso. Ese es un escenario que está abierto en el mundo. Pueden haber desabastecimientos de combustibles en un futuro. Don Miguel Ángel Poza, San Pedro Sula. ¿Aló? ¿Lo escuchamos? Sí, yo lo que decía opinar es lo siguiente. Aquí en Honduras somos un pueblo pobre. Aquí en Honduras hay unos grandes carros de 2,5 millones, 2 millones, que no pueden ni desarrollar la velocidad en estas carreteras porque son carreteras de un país pequeño. Y entonces ese carro pesa no sé cuántas toneladas de carro, solo él. Ajá, y el combustible que gasta, y después de todo, solo aquí en Honduras es donde existe un montón de carros carísimos que hay aquí. Usted va a todo Centroamérica, va a encontrar carros que son livianos y todo eso, para gastar menos gasolina. Pero esos grandes lanchones, ¿sabe cuánto pesa levantar ese carro? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos son los que
que iban a estar gastando tanto, pero esas personas que tienen esos carros echan 1.000, 2.000, 3.000 lempiras en esos tanques, porque son carros que tienen que gastar bastante gasolina para andar. Señor los bendiga. Buenos días. Volvemos al punto. Me preocupa las proyecciones del ingeniero Lobo en mediano plazo. Esperemos que no suceda. Sí, totalmente debe ser un tema de preocupación. Es un tema de oferta-demanda. Y esto podemos avisorar inclusive una nueva recesión mundial y eso nos puede afectar severamente. Por lo tanto, es de ir tomando todas estas medidas complementarias para estar listos por cualquier evento que se origina a través de este conflicto Rusia-Ucrania y que, bueno, que ha afectado a todo el mundo. Y yo pienso que en el tema fiscal es difícil. O sea, el gobierno se encuentra en una conflictividad tremenda donde hay presión de muchos sectores. Usted recuerda, los transportistas tuvieron negociaciones hace poco y uno de los puntos de ellos era el alza del transporte, el alza del combustible, el tema del peaje y todo esto. Y por otro lado vemos el sector de los consumidores, vemos el sector agrícola. O sea, por todos lados esta crisis nos está impactando. Entonces yo creo que el gobierno ha tomado las medidas adecuadas, le ha puesto mucha atención a esto, pero tenemos que, los hondureños, todos los consumidores, poner nuestro grano de arena en el ahorro energético. Y ahorro energético no solamente es el ahorro del uso del combustible, sino de la energía eléctrica, ya que la principal fuente de generación es la térmica, ¿verdad? Así es. Y la térmica utiliza combustible y eso se traduce al costo de la energía, que no obstante hay un subsidio que compensa, ¿verdad?, a los consumidores de menos de 150 kilovatios hora, pero se debe de buscar, se deben de seguir buscando alternativas y no solamente las que actualmente se han planteado, que sean viables para poder reducir el impacto. Yo insisto, como economista, siempre voy al tema inflación, porque es ahí donde pega. Otro aspecto que me preocupa es que lleven estas medidas al sector privado. Recuerde usted que el sector privado, el 50% de las empresas no pagan salario mínimo. Si usted los manda a teletrabajo y les corta parte de su salario, los está condenando a la calamidad y a la miseria. Entonces hay que meditar mucho con el COEP. Si van a tomar una medida de esta naturaleza, lo que van a causar es un daño tremendo a una población población económicamente activa, que tiene sus dependientes, que son 4 millones, pero 2.5 no ganan el salario mínimo. Entonces, si van a llevar esa medida y la van a extrapolar al sector privado, en un momento de reactivación económica, yo creo que tienen que meditarlo, analizarlo, estudiarlo, para llevar esa medida de ahorro de combustible al sector privado. Recuerde, estamos en periodo de reactivación. El IMAE ya muestra una tendencia buena de 6.5%, el índice mensual de actividad económica de 6.5%, el último dato, no sé si creo que fue abril, y se ve una reactivación en todos los sectores, inclusive ahí va el agrícola y hoteles y restaurantes que habían estado deprimidos. Entonces, esto viene a afectar el proceso de reactivación. Se necesita más bien la gente, el empleado que estuvo suspendido o aquel que perdió su trabajo tiene esperanzas de, al igual que ellos, las empresas se reactivan, de ellos de reactivarse y tener su empleito y gracias a Dios se derogó la ley del empleo por hora, ¿no? Sí. Entonces eso es un gran paso que se tomó y entonces no demos un paso atrás si damos la oportunidad de que se vuelvan a cometer abusos y violar los derechos laborales de este sector de la economía. Sí. Si me permite, la empresa privada, como le dije, sugirió fuimos y sugirió varias de las medidas que se están tomando, ¿verdad?, y que se van a tomar. Pero todo eso que usted planteó también ellos lo plantearon y hemos sido claros en que el gobierno también lo conoce y lo que la empresa privada, los representantes de la empresa privada se comprometieron es invitar a que sus agremiados participen en la medida en que ellos puedan hacerlo, para no afectar lo que usted dice a la economía. No queremos tratar de solucionar un problema creando otro todavía más grave. Estamos completamente de acuerdo. Valga la aclaración, ¿verdad?, que el ingeniero Poza nos hizo, ¿verdad?, que esto solo aplica a lo que es el sector público. Y yo creo que las medidas que está tomando la presidenta Castro y las que está por tomar
deben de ir enfocadas en las medidas de mitigación, ya que la variable del combustible es la común. Esto genera altos costos al transporte, genera altos costos al sistema energético, a las familias hondureñas. Así que dentro de esas medidas también yo sugiero mejorar lo que es el parque vehicular, regular también los vehículos que mencionaba el televidente, de que estamos hablando de esos que son de 6 a 8 cilindros, que esos son los que mayor consumen combustible. Mejorar el servicio del transporte. Recuerde que el servicio de transporte es una amenaza aquí en el país. Deben de haber alternativas y opciones en la zona centro y también en la zona de San Pedro Sula. También yo sugiero al gobierno de que hay que cerrar el uso del vehículo temprano. Los vehículos del gobierno no deben de andar circulando. Los he visto que circulan hasta las 8 o 10 de la noche y no tienen justificación. He estado monitoreando. ¿Hay carros gastones en el gobierno? Sí, hay carros gastones aún. Pero también dentro de eso debe haber un uso racional del vehículo. Prometieron venderlos. ¿Por qué no los venden? Deben de vender. Prometieron venderlos. Ahí me cuentan que hay varios diputados que nunca han tenido una Prado porque no se la pueden comprar. Tienen hasta 2 ahora. A esos quítenselas y véndanlas. ¿Y por qué no van los empleados públicos, los diputados con su carro? Yo cuando fui funcionario iba en mi carro. Nunca usé un carro del Estado. Esas Prados, véndanlas. Este país no está para que anden ahí comprados. Los que puedan comprarla con su pisto y que trabajan, cómprenla. Y el que quiere comprar un carro de 8 cilindros, ese ni pregunta cuánto vale la gasolina, porque tiene pisto. Pero esas Prado, doña Xiomara, véndalas a todos los empleados y que los empleados públicos anden. Dime, Gerson, ¿con qué venimos aquí? ¿Estudiaba? Sí. Bueno. Así. Ven. Es buen ejemplo. Sí, hombre, los empleados públicos que anden con su carro. No, y el asunto también, licenciado, es el abuso desmedido. Por eso estamos hablando de un uso racional, porque hay algunos que usan las Prados para las terceras. No, esperen, y todavía les dan combustible. Sí, también el uso del combustible. O sea, estamos hablando de cuestiones de ahorro. Somos un país bien pobre. ¿Ah? Sí. Tiene que ser una medida integral, pero también hay que quitar el estigma que tiene la gente de que todos los que trabajan en el gobierno tenemos vehículos asignados, ¿verdad? Y tenemos combustible asignado, porque no es así. Ministros también comprados y hasta 2 seguidores. Voy a mandar a firmar a los ministros. Voy a hacer eso. Y lo voy a presentar, lo voy a presentar públicamente y lo voy a decir al asesor presidencial Manuel Zelaya. Sí, de acuerdo. Oye, Mel, quitarle los carros a esos hombres que anden en su carro. Nosotros andamos en el carro. No vamos a medidas de ahorro, pues, vendan esas Prados. Este país es pobre. Una emergencia. Es una emergencia. Emergencia nacional. Ellos que querían andar en Prado porque nunca habían montado en una y andan felices. Quítensela. El que quiera comprar Prado, vaya a la Toyota y páguele a Lin Flores. Esa es la realidad de este país. Y los del Libre prometieron eso. Cúmplanlo. Los del Partido Salvador de Honduras también, cúmplanlo. Sí. Yo ayer comenté lo de un amigo mío, de Fabio, eso de andar guaruras. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué un pobre muchacho que lo pusieron ahí en un puesto va a andar guaruras? No, hombre. En el gobierno pasado eso era exagerado. Sí, sí. Bueno, a uno hace poco, un paladín de la justicia, hace poco lo corrieron y caminaba no sé con cuántos guardaespaldas. Sí. Como 14 guardaespaldas. Bueno, ¿y ahora? Sí, no es correcto. Como no lo pagaba él, el que quiere guardia, páguelo, compa. Este país no es para que un funcionario público le paguen guardias. Y el que nada debe, nada teme. Así que cumplan vendiendo esos carros. Ahorro. Aquí está experto, ¿sí o no? Sí. Yo le vendí un carro a un ministro, amigo mío desde que estábamos muchachos, hace años, de 8 cilindros, era el carro. A él le gustaba, yo se lo vendí. Él iba al gobierno con ese carro. Pero, y los diputados, no era que no, y que voy a mandar a firmar a todos los ministros que anden en su carro, hombre. Si este país no es para estarle
pagando carrazos a funcionarios públicos. ¿A cuenta de qué? Si también reciben, ¿ves? Todos los meses, pisto y tienen influencia. Sí, y le cuento, licenciado, que todos los carros que había en Loavi desaparecieron, ¿va? Todos están asignados. Entonces, esos carros más bien eran para la venta, para que el gobierno se agenciara de recursos. Eso es muy importante también. Todos esos carros que había en una flota, ahora ya no hay ninguno. Entonces, es contradictorio, como dice, estamos en tiempos de ahorro, No, y es importante el ahorro. El ingeniero Lobo es serio, estaba riendo porque en el fondo creo que Pierre Raúl tiene razón. No, es algo que creo que todos lo hemos criticado alguna vez. Sí. Yo creo que los funcionarios, y eso no es de este gobierno, lo he visto en liberales nacionalistas. No, sí, y uno dice, bueno, ahora solo pueden andar con carro del gobierno, pero cuando estuvieron antes y cuando salen, pueden andar perfectamente en su carro, como he visto ejemplos de ministros, me tocó ver ejemplos de ministros, que ellos llegaban en su carro y manejándolo él. Salían a reuniones en su carro y manejándolo. Y así debe ser, es un ejemplo, es como en la casa, el gobierno es el padre, por decirlo así, y es el que debe poner el ejemplo. Si pone malos ejemplos, no espere que la ciudadanía vaya a hacer algo diferente. Bueno, aquí me dice Benor, que fue compañero mío en el gobierno, y él sabe que yo caminaba en mi carro, yo tenía una camioneta negra que la vendí a Rigo después. Lick, buen día. Pregunte por qué Benor, al par de presidentes del haya pasado, pregunte por qué los carros de los ministros todo el día están encendidos, si están en reunión, el conductor con el aire acondicionado puesto, también es cierto. Bueno, pero yo creo que el gobierno está mandando un primer mensaje y creo yo que es positivo con esta medida. Pero tienen que vender esos carros. Bueno, a eso voy. Hay una solicitud que se le está haciendo a la ciudadanía de hacer un esfuerzo ciudadano, ¿verdad? Y solidario con la situación que estamos viviendo. Y yo creo que eso debe trasladarse también, ¿verdad?, a las más altas esferas. Y yo estoy seguro que cada quien está reflexionando acerca de eso. Y que la presidenta Xiomara también va a poner sus ojos en eso para tomar las medidas que correspondan. ¿Sabe quién debe dar cargo al Estado por su seguridad? La presidenta. La presidenta. No, y el asesor él camina solo. Yo he visto a Mel solo hoy, manejando. El otro día nos vimos y andaba Mel manejando solo el carro de él. O sea, es carro de Mel. Pero doña Xiomara sí, pues es la presidenta. Pero de ahí el resto. Agarren su carro y vayan a trabajar y venda. Doña Xiomara, con todo respeto, vende los carros. El que quiere ser diputado, que bufe con pisto de él y que no ande comprado del Estado. Los diputados, que cada equipo ande en su carro. Vendan esos que... No es que va a solucionar el problema económico del país, pero es un ejemplo. Se está tomando estas medidas. Está mandando un mensaje, claro, de que si yo me puedo sacrificar, usted también lo va a hacer y vamos a obtener un beneficio todos. Empatía con el pueblo. Correcto. Bueno, así como hacen con la morguera, el avión que compró Juan Orlando y que el gobierno de doña Xiomara lo usa de morguera para traer los compatriotas repatriados de México muertos, porque su familia no tiene dinero. Bueno, eso es más caro todavía que vender esas prados. Vendan esas prados. Todo funcionario público que quiera andar en una prado, cómprela. Nueva o de segunda, como sea, pero cómprela de Upisto. Con todo respeto, doña Xiomara, venda esas prados. Ponga orden. Y la gente le va a aplaudir. Bueno, aquí los señores, ¿están de acuerdo, no? Sí, completamente. Dígame, no le hagan nada. No, estamos de acuerdo. Si como le menciono, yo ando en mi vehículo, yo no ando chofer, yo pago mi combustible y es lo que le toca, así como en la empresa privada. Uno con lo que recibe tiene que hacer su presupuesto y de eso vivir, pues. Así es. Bueno, el presidente de México, cuando vino a visitar a la presidenta Xiomara Castro, dijo que apoyará el sector energético. ¿Saben de eso? Así es lo que le estaba mencionando de las medidas a mediano y largo plazo. Él ha ofrecido la interconectividad eléctrica desde México, pasando por Belice y conectándose en San Pedro Sula. Es un tramo de 600 kilómetros de infraestructura de transmisión eléctrica que no existe el día de hoy, que tiene que construirse, que tiene que instalarse, y eso puede tomar hasta 3 años, ¿verdad? Pero es parte de lo que estamos hablando, que
que eso hay que comenzar a verlo hoy, ¿verdad? Para poder tenerlo en el mediano plazo. Y eso le puede permitir al pueblo hondureño tener un costo de energía eléctrica con un promedio abajo de la mitad de lo que se está pagando actualmente. Mire, no, la gente no anda. Aquí Wilmer me manda una foto. Me manda una foto de una Prado montada ahí en el Congreso. No, es que el hondureño, todo diputado que vea, tómenle una foto y la Prado. Primero le vamos a ir a consultar, ¿la compró usted o es del gobierno? Ponela ahí. Van a tener que andar el contrato. ¿Ah? Van a tener que andar el contrato. Mire, ahí están las Preditos. Dicen que, me dice Wilmer, Congreso, Prados y montadas en la acera y que paguen parqueo. Esa la tomé hace poco. Yo paso por ahí todos los días. Ah, claro, muchos diputados andan en sus carros propios también. Sí. Pero los que no, véndanlos. Vendan los carros del Estado que valen un montón de dinero. Si vamos a hablar de ahorrar, empecemos por casa. Países vecinos, ¿qué medidas están tomando? Nos hemos reunido todos los países que somos miembros de SICA, o sea, no solo son los países de Centroamérica los que conocemos, sino que los que normalmente no han participado, como Belice, ya Panamá está integrado, República Dominicana, somos 8 países. Hemos compartido las medidas que se están tomando. Básicamente podemos decirle que, por ejemplo, la reducción de impuestos ha sido general, solo que entiendo que Costa Rica todavía no lo ha hecho, pero la reducción que ha sido no como la de Honduras, que se ha reducido de una vez el impuesto, sino que lo han hecho por 3 meses, un periodo similar, y evaluándolo a ver si se amplía. También ha habido subsidios, por ejemplo, Guatemala está subsidiando los combustibles en 5 quetzales. Hay planes de ahorro igual que los que tenemos nosotros, ahorro generalizado en todo aspecto, no solo el combustible, sino que electricidad. Y las medidas, como le digo, son similares y las hemos incluso revisado en reuniones conjuntas. Sí, aquí me mandan una tabla, dígame si es cierto o no, porque ponela pues, Edith. Dice esto, Honduras dentro de los países centroamericanos con el precio más bajo en el combustible. Sí. Explíquenos, okay. Para la gente también que vea que no lo es aquí el problema, ¿no? Mire, nosotros compartimos los precios semanalmente, se lo mandamos a SICA. En este momento el país pro tempore que lleva la presidencia es Panamá. Enviamos un reporte, todos los países, los 8 países mandamos un reporte en donde están los precios de cada combustible, las 2 gasolinas, el diésel, el GLP, y ellos elaboran un reporte donde están los precios con impuestos, sin impuestos al público. Esa tabla corresponde a los precios que estuvieron vigentes la semana pasada. Y puede ver, normalmente Honduras, hasta antes, digamos el año pasado, cuando no se habían modificado los impuestos, Honduras normalmente era el segundo país más alto después de Costa Rica. Costa Rica siempre mantiene esa posición, el país con los precios más altos, y de ahí estaba Honduras. Ahora Honduras es de los países que mantiene los precios más bajos con El Salvador y Panamá. Eso fluctúa. ¿Por qué? Realmente, recuerde que Honduras toma los precios una vez a la semana. ¿Hay diferencias entre la superior y la regular? Sí, hay diferencias, eso es normal, como hay ese tipo de gasolinas existen en todo el mundo, incluso hay países que tienen 3 tipos de gasolinas, pero depende del automóvil. Lo del diésel nos tiene asustado a todos. Mire, lo del diésel lo que pasa es que hay una reducción de inventarios a nivel mundial. La gasolina tomemos Estados Unidos, tiene más o menos un 3 a 5% menos de los inventarios normales que debería estar en esta época, pero el diésel está en 23%. Y el problema es esto, Rusia provee de diésel a Europa, es la fuente que tienen, y por el bloqueo que ha habido y la situación actual, quien les está supliendo es Estados Unidos, ese fue el compromiso que hay de parte de gobiernos. Entonces el diésel está por eso tan alto. Nosotros podemos encerrar nuestro carro y irnos como querramos, acompañados, en un autobús, en un taxi, o quedarnos en la casa en teletrabajo. Pero los transportes de mercancías, los barcos, todo lo que lleva el transporte público se mueve con diésel, y eso no se detiene, se mantiene el consumo, incluso ha aumentado. Y eso es a nivel mundial, por eso es la diferencia.
Me dice Eduardo García Torres, el problema es que además de las medidas de ahorro de energía, lo más importante es poner la economía a funcionar, sector agrícola, construcción y generación de empleos en áreas productivas, exportaciones y turismo. Todos los países de Centroamérica, la medida que están tomando es activando la economía. Con eso se generan los ingresos para pagar la importación de petróleo que no producimos. Mucho romanticismo y poco trabajo hasta ahora. Definitivamente, estaba observando las cifras de las exportaciones, mercancías generales, y sí, van en crecimiento, y estos sectores productivos son los que generan esas divisas, además de las remesas, ¿verdad? Que da vergüenza, yo lo he dicho varias veces, que el consumo en los hogares sea financiado en gran parte por la remesa y que la estabilidad cambiaria venga vía remesa, pero es cierto lo que dice el televidente, vía la reactivación, todos estos sectores que son los que se han beneficiado principalmente de este proceso, porque la micro y la pequeña sigue deprimida. Entonces ellos son los generadores de esta divisa, que permiten entonces una estabilidad en el tipo de cambio, combinado con las políticas en materia cambiaria de parte del Banco Central. En el caso de que yo quería mencionar un dato bien interesante, y que lo mencionó el licenciado, y es que en el tema de la divisa, que sí tiene que ver mucho con los sectores exportadores, la masa salarial del sector público es de 47.000 millones, y eso tiene que ver mucho con este tema de control del gasto, ¿no? y también del tema energético, porque toda esa masa de personas no va a ir a consumir energía, entonces compensa el costo de esa masa salarial, y la remesa anda aproximadamente en 170.000 millones de lempiras. Entonces vemos pues que sí, esa combinación de remesa con un sector un sector productivo que está en reactivación, hay que mantener, por eso yo decía, me preocupa que se van a tomar medidas en el sector privado que puedan afectar el proceso de reactivación, porque eso entonces pondría en riesgo, además del impacto de las importaciones y por el costo de combustible, pondría en riesgo la estabilidad cambiaria y los niveles de inflación. Cuando se pide que la empresa privada apoye esta medida, no necesariamente tiene que ser en la misma proporción en la que el gobierno lo está planteando ahorita para los empleados públicos, ¿verdad? Y debe de ser para empleados que definitivamente puedan hacer sus labores sin ningún conflicto por la vía del teletrabajo, considerando lo que usted está diciendo, que lo que no queremos es que se pierdan empleos, que se retenga la reactivación económica o que decaiga, sino que al contrario, son medidas conjuntas que se tienen que tomar pensando en mejorar todos los indicadores económicos del país. Pero en definitiva sí es algo que, para no llegar a ese extremo de que la empresa privada tenga que pedirle a sus empleados eso, creo que también entra la conciencia ciudadana, ¿verdad? Y del uso racionado de este recurso, en donde cada quien debe de pensar, ¿verdad?, en cómo está administrando ese recurso. A veces hay criterios que dicen, bueno, como yo puedo pagarlo, entonces yo me lo gasto a mi antojo, y eso es un asunto mío. Pero hay que pensar que es un bien subsidiado, ¿verdad? Y que está subsidiado con el dinero de todos los hondureños, y que cada galón de combustible que se consume, que cada cilindro de GLP están subsidiados en valores importantes. Y eso implica que el Estado está dejando de percibir fondos, que el Estado no tiene la solvencia de repente para poder atender algunas deudas que hay con otros sectores, y eso implica que uno como ciudadano también, si estamos dando un mensaje como gobierno que de repente a veces es malinterpretado o a veces es tergiversado, de hacer un ahorro de combustible, le pedimos a usted como ciudadano lo mismo, ¿verdad? Que no haga un uso indiscriminado de un recurso en una época en la que estamos en crisis. En una época de crisis y de emergencia, uno debe de verse confrontado, ¿verdad? Y analizar qué medidas tiene que tomar para la mejora de su economía personal, pero también para el apoyo a la economía del país. Y una de esas medidas definitivamente es reducir el consumo de combustible. Las estadísticas dicen que aún con los altos precios que se están manejando actualmente, el consumo más bien está aumentando, en galones, no en lempiras. O sea que la gente sigue haciendo un uso irracional de este recurso, y eso pues empezamos por el gobierno a querer controlar y a querer dar un ejemplo, pero también como ciudadanos podemos tomar medidas individuales que puedan sumar a lo colectivo. En economía le llamamos bienes inelásticos, aunque sube el precio son necesarios.
Por ejemplo, la gente va a seguir comprando insulina, los diabéticos, porque es necesario y pagarán lo que sea. Eso está pasando con el combustible, pero también hay gente que lo derrocha. Gracias. Bien, aquí me dice un televidente, buenos días, licenciado. Mete en la lista de las Prados blindadas que anda Pedro Joaquín Amador. Saludos. También que le vendan a Pedro Joaquín Amador. Alguien me dijo que a Pedro le han dado a Prado porque él tuvo amenazas de derechos humanos, pero se habla que es el gobierno del pueblo. Vendan esas Prados. Bien, nos vamos. Quiero agradecerle al director de la Dirección de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, don Carlos Posada. Conclusiones, César, ¿qué le dice a los empleados públicos? Sí, quiero aprovechar este mensaje para decirle a cada servidor público que indistintas de estas medidas, que son medidas importantes de mitigación, usted tiene que ser más eficiente, más eficaz y trabajar con calidad. Hay que romper ese estigma donde dicen de que empleado público solo extiende la mano. No, hay que trabajar, hay que ganarse el sueldo y es el momento de rendir a través de prestar un verdadero servicio que el pueblo hondureño lo está necesitando. Así que nosotros estamos claros en eso y estamos apoyando esta medida que ha tomado y ya ha puesto en marcha la presidenta Castro. Sí. Doctor Arón. Compromiso de todos, el ahorro energético, uso de combustible y la energía en casa, porque parte de la generación es térmica y ahí va un componente de costo combustible. Así que colaboremos todos en esta iniciativa de parte del gobierno de Xiomara, que está haciendo una gran labor en esto, bien difícil porque muchos sectores están presionando y se quejan de la situación del alza del precio del combustible y esto es un tema exógeno y hay que tener un poco de comprensión, entonces sacrifiquémonos todos. Ojalá que dé resultado esto, ¿verdad? Tiene que dar. Bien, voy a cerrar con el ingeniero Fernando López. Ingeniero, gracias por haber estado aquí. Es un placer estar aquí y haberlos acompañado. Yo solo un mensaje a la ciudadanía. Sabemos que esto es un sacrificio, causa molestias, no se puede diseñar un plan individual para cada persona, pero sí les pedimos que ahorren. Cada galón que usted ahorre no solamente va a ser dinero en su bolsillo, sino que le va a ayudar a la economía del país. Y en este país vivimos todos. Gracias. Bien, vendan esas Prados. El que quiere andar en Prado, que la compre con su pisto. Que no se golpeen en el pecho diciendo que lo hacen por el pueblo. Fariseos. Presidente Blaya, venda esas Prados, presidente, hombre. Bueno, usted dice, eso tiene Mel, que Mel, yo me acuerdo. Eso sí, Mel, venda esas Prados. Montón que nunca había montado. Bueno, ni casa tiene, pues. Oiga, ¿cómo va a tener una Prado y no tiene casa? Cierto. Una vez estaba con un amigo yo, por cierto, aquí anda Mario Valenzuela, que vino de México. Un saludo a Mario. Pues estábamos usados ahí en ese Chile. Entonces veo un amigo que en un gran carro, Prado, un Rolls. Entonces le digo, oye, vos tenés casa. No, fíjate, yo no he comprado. ¿Y cómo compraste el Prado? Y le echa de 100 en 100 en la gasolinera. Óyeme, ¿cómo andar en Prado y no tienen casa? Irrisorio, completamente. No, hombre, hay que venderlas por... Aquí están los expertos que dicen que hay que ahorrar, ¿no? Hay que ahorrar. Bien. Gracias, buenos días, que estén bien.